Pedro Sánchez es un mentiroso, eso ya lo sabíamos, pero ahora también sabemos que es un tramposo. Pedro Sánchez es el único presidente del gobierno que ha sido condenado por vulnerar la ley electoral y utilizar recursos propios para hacer campaña en beneficio de su propio partido. La Junta Electoral Central, en el año 2019, le sancionó en una condena que fue ratificada por el Tribunal Supremo por utilizar la Moncloa para hacer campaña electoral. En la sede de la presidencia del gobierno fue donde invitó a García Ferreras de La Sexta para que le hiciera una entrevista. Y eso no se puede hacer cuando se está en campaña. Pero es igual, ahora lo ha vuelto a hacer y en este caso ha sido a Ignacio Escolar, al director de eldiario.es, a quien ha invitado al Palacio de la Moncloa para repetir exactamente lo mismo. Resulta que por aquella época también la que era entonces ministra portavoz, Isabel Celaá, fue apercibida por la Junta Electoral porque se dedicaba a utilizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para hacer propaganda electoral. Bueno, han pasado los años y todo sigue exactamente igual. Resulta que el gobierno, pues ayer mismo aprobaba una inversión de 1.000 millones de euros para el sector primario y agroalimentario, cuando faltan bien pocos días para unas elecciones en Castilla y León, que es una comunidad eminentemente agrícola y ganadera. Hoy mismo, Yolanda Díaz ha anunciado que sube el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros y a partir de mañana ya no será obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. Es decir, toda una serie de decisiones tendentes a granjearse la amistad de los votantes a poquísimos días de que el próximo domingo vayamos a votar en esas decisivas elecciones de Castilla y León. La verdad es que desde el Partido Popular, Pablo Casado ha dicho que piensa recurrir de nuevo a la Junta Electoral Central para denunciar estas irregularidades. Pero eso a Pedro Sánchez parece que le importa bastante poco. Él se limita a pagar la multa correspondiente y a seguir haciendo trampas. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Y saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también, si no tienen una Smart TV, pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y les recordamos que si nos quieren ver desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, son varios los sistemas para que nos puedan acompañar todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Roberto Centeno. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También nos acompaña Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Javier, buenas Gracias noches. por acompañarnos. Y también con nosotros Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Javier, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Tienes problemas de descanso? ¿Respiras mal? ¿Quieres que mejore tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de coronavirus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Lo has oído bien, un 50%. Llama ya al teléfono 676-646-178. Bioenergy. Mejora tu salud y la de tu familia. El Consejo de Ministros ha entrado en campaña.
el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido convertir el Boletín Oficial del Estado en una herramienta de propaganda para beneficiar al PSOE en las elecciones del próximo domingo en Castilla y León. La reunión del gobierno aprobó ayer una inversión de 1.000 millones de euros para el sector primario y agroalimentario, algo que sin duda es muy positivo, pero que curiosamente han decidido anunciar pocos días antes de los comicios en una comunidad fundamentalmente agrícola y ganadera y en pie de guerra contra los ataques del ministro Alberto Garzón contra sus productos cárnicos. Además, hoy mismo, Yolanda Díaz ha anunciado la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros y el Gobierno ha aprovechado también estos días para anunciar que a partir de mañana se retira la obligatoriedad de usar las mascarillas en el exterior en contra de lo que se había determinado hace apenas una semana. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha denunciado esta utilización de recursos públicos para tratar de captar votos. Ya está bien de juego sucio de Sánchez. Ya está bien de utilizar el BOE y el Consejo de Ministros para hacer anuncios en plena campaña electoral. Lo que pasó ayer anunciando un supuesto PERTE agrícola, que además es un refrito de ayudas que estaban pendientes y que no responden a lo que pide el sector, eso que se ha anunciado es una auténtica vergüenza. Y nosotros vamos a recurrir a la Junta Electoral para que Sánchez deje de utilizar el dinero de los españoles para comprar votos para el PSOE. La ley orgánica del régimen electoral establece que en periodos electorales queda prohibido realizar actos sobre los logros obtenidos mediante financiación pública, inaugurar obras o servicios o anunciar proyectos desde el aparato del Estado como si fueran promesas de partido. Pedro Sánchez es el primer presidente que ha sido condenado por la Junta Electoral Central por vulnerar la ley y utilizar los recursos de Moncloa para hacer propaganda ante unas elecciones. Lo hizo en 2019 y, al recurrir, el Tribunal Supremo le condenó en costas y a pagar una indemnización al Partido Popular que le había denunciado. También la que fue portavoz de su gobierno, Isabel Celaá, fue reprendida por hacer propaganda electoral en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Parece ser que no han aprendido nada y ahora lo vuelven a hacer. Tenemos comunicación con Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox. Don Hermann, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué le parece que el gobierno de Pedro Sánchez anuncie una inversión de 1.000 millones de euros para el sector primario y agroalimentario justo a pocos días de las elecciones, que hoy mismo anuncia que sube el salario mínimo a 1.000 euros y que mañana ya nos deje pasear por la calle sin llevar la mascarilla? Nada, bueno, la mascarilla que lo habían puesto la semana pasada, lo habían impuesto y ahora lo quitan, en fin. Todo eso es una tomadura de pelo y una humillación a la población, es que eso es una doma permanente, están amaestrando a la sociedad para que haga cosas absurdas, que haga solo por obediencia, haga cosas absurdas. Pero más allá de eso, las medidas del Consejo de Ministros pues son una tropa de delincuentes, lo sabemos, están delinquiendo siempre y ellos están infringiendo todas las reglas y las leyes que quieren en cada momento según su conveniencia y después, bueno, pues son apercibidos o reciben las sentencias del Tribunal Constitucional y no pasa nada porque se consideran impunes y no hay medidas porque ya nadie pretende en ese gobierno ni la honradez, ni la probidad, ni el respeto a las leyes, ni el respeto a los reglamentos, a las reglas, ni siquiera un mínimo, como digo, de decencia humana, civil. Eso ya no existe. Son auténticos rufianes en el poder, que abusan del poder y quieren demostrar todos los días que tienen el poder y que tienen la capacidad y el poder de abusar del poder. Esa es la gran novedad. Hemos cruzado un Rubicón. Hace tiempo empezó por supuesto, como tantas otras cosas, empezó con Zapatero. Zapatero fue el que empezó con estas cosas. Después hemos visto quién es Zapatero. Zapatero en este momento es la mano derecha del peor asesino de América. Hay que tomar nota. Está en el Partido Socialista Obrero Español. Y es la mano derecha del peor asesino, del mayor narcotraficante, del peor criminal y torturador de América. Y el señor Zapatero está allí prestando servicios a semejante personaje, a semejante régimen y después vuelve aquí a hacer campaña electoral
para el Partido Socialista en León. Hay que imaginarse un poquito de lo que estamos hablando, dónde hemos caído, a dónde hemos llegado. Y Sánchez actúa y se comporta como Maduro. De momento no tortura, de momento no mata y no hay desapariciones forzosas, no hay gente de la oposición que sale a la calle y no vuelve ya y pasa a engrosar esas listas de miles y miles de ejecutados y extrajudiciales que tiene por denuncias de las Naciones Unidas, que tiene comprobados el régimen de Zapatero, de Zapatero. En ese sentido, estamos con un gobierno que le da igual que después le condenen por haber violado. Así es, don Germán, porque efectivamente, como hemos comentado, Pedro Sánchez es el único presidente del gobierno que ha sido condenado por vulnerar la ley electoral. La Junta Electoral Central, con ratificación del Tribunal Supremo, y no escarmienta, vuelve a hacerlo exactamente lo mismo que en el 2019. Que no le importa nada, como tampoco le importa nada que el marido de la señora Calviño esté donde esté y esté haciendo lo que está haciendo, y que estén todos ellos haciendo lo que están haciendo, y que esté Salvador Illa con el PSC y que hayan tenido durante la pandemia lo que han tenido, y esos contratos y esas empresas fantasmas y todas esas cosas que hemos tenido. Todo eso les da igual en este momento. Estamos en un grado donde como el poder es absolutamente impune y no responde ante nadie, porque no responde ante el Parlamento. Ha tenido el Parlamento cerrado, pero cuando lo ha abierto tampoco ha pasado nada. Va al Parlamento y se dedican a insultar a la oposición y ya está. Eso es lo que tenemos en este momento. En ese sentido, no cumplimos ya los más mínimos elementos de comportamiento y de funcionamiento de una democracia civilizada. Eso estamos ya en otro ámbito, sin duda. Pues así. Esto nos ha venido no por casualidad. Quiero decir, el salto del crimen organizado de Iberoamérica en el Foro de Sao Paulo, del que yo hablo tanto y que estamos denunciando tanto y que estamos viendo cómo se mueven. Ese Foro de Sao Paulo que montaron Fidel Castro y Lula, ese Lula que va a volver ahora, después de haber sido un ladrón durante todos los años, un ladrón absolutamente inaudito e insaciable, y ahí vuelve y tiene esos niveles de popularidad. ¿Por qué? Porque tiene toda la mafia de los medios internacionales, tiene el apoyo de supuestas democracias, porque Bolsonaro ha sido criminalizado y ridiculizado por todos cuando ha tenido una política realmente razonable y de una política que ha creado bienestar, mientras el señor Lula ha hecho lo que ha hecho y ha robado lo que ha robado, y ha estado expandiendo lo que es la peste del comunismo, del narcocomunismo por todo el continente, y ahora se apresta a hacer esa campaña. Ahora estamos en Colombia con Petro. A Petro lo está recibiendo Sánchez aquí, le están dando tratamiento como si fuera el presidente de Colombia ya, un terrorista que estaba en el M-19, que fueron los que por encargo de Pablo Escobar quemaron el Palacio de Justicia y mataron a 100 personas allí. Y el candidato del M-19 y de las FARC y de toda la banda del tráfico de cocaína, aliados con Maduro, aliados con Zapatero, ese es el candidato que está siendo presentado en España como el candidato progresista y aliado del gobierno de España. Por eso digo que no nos extrañe, no que hagan trampas menores, como es decir que van a gastar 1.000 millones en unos planes y en unas inversiones por ahí, que van a poner el salario mínimo en 1.000 euros. ¿Por qué no en 2.000 y por qué no en 3.000? Qué rácanos son, pero qué avaricia es esa. ¿Por qué no ponen 3.000? Si da igual, si no les importan no les importan lo que son ni los principios económicos, ni los efectos, ni las repercusiones que pueda tener eso, las dificultades que le cierran la puerta al trabajo a muchísima gente que se queda simplemente dependiendo de esas limosnas
¿Qué es lo que quiere el gobierno? Tener a dependientes, que toda la sociedad dependa, estén con la mano puesta, mendicantes, como la prensa, que estén como la prensa todos, en la actitud mendicante para que les den limosna y les den unas... Así es. Por les den unas cierto, migajas don el Germán, gobierno hablando de con el prensa, dinero que le ha saqueado a toda la población a través de una fiscalidad absolutamente saqueadora. hablando de prensa y de medios de comunicación, don Germán, menudo revuelo han pretendido montarle a usted los medios de izquierda porque usted participó anteayer por videoconferencia en una comisión del Parlamento Europeo, conectándose desde un local público, en concreto un restaurante, porque es el lugar con wifi que encontró cuando se encontraba usted de viaje entre Madrid y San Sebastián. Bueno, menudo le han pretendido montarle, ¿qué es lo que pasó? Bueno, yo estoy muy acostumbrado. Yo llevo muchísimos años desde que salí del país en el 2007. Yo tengo una fatua de todos estos y en cuanto pueden, encuentran algo, se lanzan todos como leones. Yo tengo un plus de odio en ese sentido, siempre que encuentran o que creen encontrar algo. Esto es tan... Yo no tengo aquí ningún problema de, por ejemplo, como la señora Oltra, ¿no? Que ha tenido al maltratador en casa, a su marido, y ha protegido a ese maltratador y llevó a una tutelada para que fuera víctima de los abusos sexuales de ese perverso, de ese pervertidor de menores y abusador. Yo no he tenido los casos, yo no he tenido ningún tipo de problemas como los tiene todo el gobierno de Baleares, que está encubriendo una red de prostitución de niñas menores, de una forma, además, pues lo está protegiendo y encubriendo como si estuvieran todos ellos implicados hasta el fondo. Lo mismo pasa en Valencia, no vamos a hablar después de lo que está pasando en Cataluña, donde tienen a todos los prevaricadores, tienen a todo tipo de personajes, los tienen a todos metidos en la administración. Nadie dimite, no dimite la señora Colau, pero a ellos no les dedican programas. Llevan 2 días dedicándome programas a mí por unos hechos tan vulgares y tan simples como lo siguiente, que yo venía desde San Sebastián y creía que iba a llegar a tiempo para estar aquí, donde estoy ahora, grabando, interviniendo para denunciar en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, en la cual yo no estoy, está mi compañero Buxadé, pero Buxadé está en plena campaña electoral en este momento, y entonces yo me había hecho cargo de esa intervención. Y yo venía hacia Madrid, pero me retrasaron por una serie de gestiones. Estuve más tiempo del que pensaba en San Sebastián. Y cuando llegó la hora de intervención, yo no había llegado a Madrid, yo iba conduciendo por carretera y paré en Aranda. Y entonces me metí y busqué, y dije, a ver dónde hago esto, y busqué un sitio que estaba tranquilo. Me metieron en una salita del restaurante atrás, pero después vimos que ahí no llegaba el wifi, no llegaba suficiente wifi. Y tuve la mala idea, el error absolutamente imperdonable, el error de aceptar irme al lado de la caja a poner allí el ordenador y conectarme desde allí, porque me tocaba. Se había entrado con retraso, había mucha calma en el restaurante cuando yo llegué, también en aquella parte, pero como se fue retrasando porque iban las intervenciones en el Parlamento, iban con retraso, cuando llegó mi turno ya había una serie de gente dentro del restaurante. Y cuando me puse a hablar, se pusieron unos izquierdistas que había allí, se pusieron a despotricar y a insultarme y a decir que me callara, etcétera, etcétera, porque estaba diciendo 4 verdades sobre la persecución del español en Cataluña. Y eso fue lo que pasó. Después me moví y se vio, estaba detrás, pues eso, por lo que hay en un restaurante. Y entonces a partir de ahí han comenzado la catarata de infamias, de que yo estaba en el bar celebrando o lo que fuera. No estaba en el bar celebrando, estaba en el bar, estaba en el restaurante ese, como digo, intentando transmitir y denunciar las canalladas de la Generalidad pues ya les ha dado... en la educación de la persecución del español. Eso es todo lo que ha pasado. Se han inventado después todo lo demás.
me da igual, como comprenderá, a mí me han hecho de todo. Pues ya les ha dado tema para... Javier, llevamos muchos años, desde que me pusieron la fatua aquella al salir del país, a mí, en los años de Telemadrid, no le quiero ni contar, en los años posteriores, yo como periodista he pasado muchísimas cosas, me han llamado de todo, me han escupido en los semáforos, me han hecho programas especiales en contra de mí, el señor Wyoming y una serie de gente más, y por supuesto que las bandas de las camadas esas de pobres chicos víctimas de esta educación que tienen Wyoming y Risto detrás de ellos para insultar a la gente por las redes, es una cosa que a mí no me afecta. Es lo que tiene la popularidad, don Germán. Es lo que tiene. Es lo que digo, el plus del odio que tienen hacia mí, que en realidad lo llevo como una medalla. Pues nada. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un cordial saludo. Un saludo, hasta luego. Don Roberto Centeno, ¿qué opina usted de esta utilización torticera que hace Pedro Sánchez de los medios públicos en su condición de presidente del Gobierno para hacer campaña electoral a favor del PSOE? Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí estamos en plena campaña y aquí teníamos que venir ya llorados, ¿eh? Por ejemplo, has hablado de lo de la prensa. No sabía el detalle de lo que le ha ocurrido a mi admirado Germán, aunque no me extraña. No hay nada más que venir a Los Intocables para enterarse de todo lo mollar. Pero brevemente, porque quiero referirme a lo que, cómo afecta esto a la campaña. Hombre, en el tema de la prensa, la izquierda las hace de todos los colores y está dando dinero por aquí y por allá, pero no se puede ni comparar siquiera a la barbaridad que hizo el señor Rajoy, traidor a España porque financió el golpe de Estado de Cataluña, y Soraya Sáez de Santamaría, que salvaron al país, que es el medio de comunicación que más daño ha hecho a España y a los españoles en los últimos 45 años, y salvaron a La Sexta. Entonces, al lado de salvar al país y al lado de salvar a La Sexta, todo lo demás es irrelevante. Dicho esto, el utilizar torticeramente estos, que por otro lado, lo acaba de señalar Germán, los 1.000 millones son el chocolate del loro, con eso no van a hacer absolutamente nada. ¿Qué le va a tocar a Castilla-La Mancha? ¿150, 200? Nada. Pero luego tienen, por ejemplo, el SMI. Y en el SMI, señoras y señores, en vez de rajarse las vestiduras y decir, fíjense que han sacado el SMI, pues claro, ¿qué esperaban ustedes? Bueno, normal, pero es que tienen ustedes la respuesta. El SMI, señoras y señores, significa que a aquellas personas que cobraban el salario mínimo interprofesional, les bajan un 3,4% el dinero que estaban percibiendo. Es decir, se lo suben a 1.000 euros. ¿Eso qué significa? Que sube el 2,6%, el salario mínimo interprofesional. Como la inflación está en el 6%, les están bajando el 3,4%. Entonces, ¿de qué narices os quejáis en la oposición? Lo que tenéis que hacer es, en vez de llorar y decir, uy, vamos a llorar, vamos a protestar ante la Junta, decir eso a la gente, es lo que tenéis que hacer, porque es que la verdad es que a veces sois tan tontos como parecéis. Por otro lado, la situación, y esto sí que es verdaderamente preocupante en Castilla y León, la situación se está poniendo de un color negro hormiga, que ya no solamente puede ser un desastre para Casado, es que puede ser un desastre para España. Miren ustedes, y perdóname que diga esto, porque... A ver, si ya pide perdón antes de decirlo, usted, que no suele pedir perdón ni permiso, miedo me da. Vamos a ver, miren ustedes, Electomanía haciendo trampas, porque está prohibido desde el lunes hacer... No difunda usted encuestas, que está prohibido. Está prohibido. Sí, no las difunda, aunque las coloque de en plan pepinos, naranjas o limones. Pero sí podré decir que la situación está yendo cada vez peor para el PP y podría llegar el caso, todavía suman por los pelos
suman con Vox, pero podría llegar el caso esta noche. No revele más información de encuestas que se publican ilegalmente. Ya sabemos por dónde va, que bien, pues, no, bueno, pues lo que usted pretende decir sí, lo podemos resumir diciendo que cuando empezó la campaña las expectativas electorales del PP eran mejores y a medida que ha ido avanzando han ido empeorando y ha ido necesitando más ese esta noche apoyo hay, de Vox esta para noche, gobernar. perdón, esta noche, Sí, sí, esta noche hay olvídese de... No haga publicidad de otras cadenas que están emitiendo en este momento. Gracias. A ver, don Alex. Castilla y León, bueno, lo que hemos visto del tema del BOE haciendo anuncios sobre millones, esta lluvia de millones que va a caer en el sector agrario, etcétera, bueno, pues que ya sabemos que el señor Sánchez es un trilero, ya lo sabemos. Ha sido el único presidente, como se ha dicho anteriormente, al que se le ha llamado la atención por las prácticas, pero también no olvidemos, por ejemplo, que ha sido... seguramente el único gobierno que ha sido formalmente condenado por el tema de secuestrarnos en casa durante varios meses. Durante varios meses. Eso ha ocurrido. Castilla y León, hombre, yo lo que veo es que muy nerviosos debe de andar el gobierno con los resultados que espera en Castilla y León, cuando tiene que romper estas reglas de juego, de hacer esos anuncios de inversiones multimillonarias y de más cosas. Muy nervioso debe andar, y por supuesto también utilizar el CIS, cuando está haciendo todo esto. Es decir, mal les deben de ir las cosas a por ellos. Yo me atrevo a hacer una premonición. Yo creo que este domingo en Castilla y León es probable que gane el Partido Popular, es probable, aunque no descarto que pudiera ganar el PSOE si la subida de Vox es mayor de lo que se espera. Desde luego, viendo la movilización que está consiguiendo Vox en las principales capitales provincias, y no solo, también en ciudades más pequeñas de Castilla y León, yo creo que los 8 o 10 diputados que algunos hablan se les va a quedar corto. Si Vox sube mucho, sería previsible que el PP bajara también bastante, en cuyo caso podría ganar el PSOE. Si ocurre esto, Vox tiene la capacidad de ir... Vamos a ver, Vox está cada vez más cerca del Partido Popular, y esto el Partido Popular lo sabe, y el señor Casado lo sabe, y cada vez se le ve más nervioso. En el momento, si hay un sorpaso, va a haber un vuelco electoral o un vuelco en la intención de voto muy importante, porque mucho votante del Partido Popular que vota al Partido Popular porque quiere votar a caballo ganador, porque considera que es el voto útil. Porque considera que es el voto útil. Llegado a ese caso, se podría reconsiderar su postura. Pues ahora el voto útil, que fue lo que pasó con Ciudadanos. Oye, pues a lo mejor Ciudadanos es el voto útil y empiezan a votar a Ciudadanos, y luego de repente ves gente que ha votado a Ciudadanos y que ahora está votando a Vox, cosa, a mi juicio, absolutamente incomprensible, porque ¿tú qué estás votando? O sea, si tienen dos programas electorales completamente distintos, si defienden una serie de principios completamente distintos, quitando la unidad de España y poco más, el resto es completamente distinto, ¿no? Yo no acabo de entender. Yo cuando hablo con gente, efectivamente, que ha votado a Ciudadanos y luego me dice que ahora está votando a Vox, yo no lo entiendo, pero en fin, existe. Hay gente pato. Hay gente pato. Entonces, insisto, creo que lo del domingo va a ser muy importante, porque después de Castilla y León viene Andalucía. Y en Andalucía la tienen mucho miedo a Macarena Olona. A Macarena Olona, es muy buena candidata. Hay mucho miedo. Con lo cual, creo que tanto el PSOE como el Partido Popular saben que este domingo en Castilla y León, que hay que decirlo así, que aunque a nivel territorial o a nivel de extensión es una gran comunidad autónoma dentro de España, pero a nivel poblacional es una de las grandes olvidadas, porque no suma el número de votos que suman otras comunidades autónomas. Y por último, ya que estamos hablando de Castilla y León, si el modelo de España que quiere el Partido Popular es el de Castilla y León, pues mal vamos. Porque no olvidemos que el Partido Popular ha gobernado durante 40 años, si no me equivoco, ininterrumpidamente en Castilla y León. Bueno, y lo que tenemos es una región riquísima a nivel cultural, a nivel ganadero, a muchos niveles, pero, por ejemplo, un absoluto páramo a nivel natalidad, una España abandonada, una falta de inversiones, una falta de ilusión, porque no hay proyectos, no hay infraestructuras, etcétera. Entonces, si lo mejor que tiene el Partido Popular para ofrecer a España es el modelo que ha defendido durante 40 años en Castilla y León, pues en fin, apaga y vámonos. Fran. Bueno, yo estoy de acuerdo tanto con Roberto como con Alex.
en bastantes cosas, ¿no? Pero claro, yo creo que lo que tenemos que ver es cómo le paramos los pies a este tío que usa y abusa de todo tipo de instrumento en medio de las campañas electorales, ¿no? Porque a mí me asalta una duda, es decir, cuando le sancionan con 2.400 euros, ¿quién los paga realmente? ¿Pedro Sánchez, el Partido Socialista o el presidente del gobierno? Claro, porque este tipo de sanciones no se puede poner una sanción ridícula de 2.400 euros. Tú tienes que poner una sanción de 25.000, de 100.000, de 200.000 euros para que no vuelva a repetirlo. Pero claro, es que hoy va y se presenta con y cita al diario.es a una entrevista. Y yo que he leído parte de la entrevista, es vomitiva, es una basura de entrevista. Es propaganda electoral. Es una basura, es propaganda. La pregunta que me hice en el momento que estaba leyendo es ¿cuánto ha costado esta entrevista? Es decir, ¿cuánto hemos pagado los españoles porque el señor Escolar se siente en Moncloa enfrente del señor Sánchez a vomitar? Eso es lo que he pensado, ¿no? Claro, es que ya es capcioso el uso que hacen las instituciones, porque no sé si recordáis como la semana pasada utilizaron la sesión del control al gobierno para vanagloriarse de las diferentes políticas que había aplicado el PSOE para Castilla y León. Es decir, 8 o 10 diputados del Partido Socialista preguntaron a los ministros para que se explayaran. Oiga, un poco de decencia, un poco de decencia. Pues en esas estamos, Fran, cuando todavía no se han acallado los ecos del pucherazo de la votación de la semana pasada en el Congreso. O sea que vamos a enlazar un tema con otro, una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Castilla y León se la juega. Especial Elecciones 2022. Es la hora de la verdad. Domingo, 20 horas, en Distrito Televisión. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año?
¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que la semana pasada se negó a corregir el voto del diputado Alberto Casero, a pesar de que el parlamentario insistía en que era erróneo, está tratando de ganar tiempo y está retrasando la convocatoria de la mesa de la Cámara todo lo posible. No tiene previsto que se reúna ese órgano hasta el 15 de febrero, justo antes del pleno previsto para entonces, cuando ya hayan pasado las elecciones de Castilla y León. Batet está atrasando esa reunión, a pesar de que el PP le ha pedido una convocatoria urgente al considerar que la presidenta de la Cámara pudo cometer prevaricación al negarse a corregir ese voto por decisión propia sin consultar con la mesa. Cada vez parece más evidente que efectivamente la presidenta incumplió el reglamento de la Cámara al no comprobar el sentido del voto del diputado Alberto Casero en la votación del pasado jueves sobre la reforma laboral. El Partido Popular alude al escrito remitido por la mesa de la Cámara para permitir la votación telemática del parlamentario. En ese documento se especifica que la votación será conforme a los términos previstos en el artículo 82 del reglamento y la resolución de la Cámara del 21 de mayo de 2012. Y ese punto del reglamento dice que, una vez emitido el voto de manera telemática, la presidencia comprobará telefónicamente con el diputado el sentido de su voto antes del inicio de la votación presencial en el Pleno. Y eso es lo que no hizo Meritxell Batet, lo que ha provocado las críticas del PP. En la comunicación que se le envía a Alberto Casero se dice específicamente que será de aplicación ese artículo, incluyendo la comprobación telefónica. No lo dice el Partido Popular, sino la comunicación que se le envía a Alberto Casero. Pero aquí la cuestión clave está en por qué, insisto, la presidenta del Congreso de los Diputados, cuando un diputado denuncia un error, no hace absolutamente nada por averiguar si ese error se ha producido y, sobre todo, no cumple con un requisito legal indiscutible, que es la convocatoria de la mesa del Congreso para tratar esa cuestión. Ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué Meritxell Batet no quiso hacer absolutamente nada? Insisto en lo que dije ayer, creo que si hubiera sido un diputado del Partido Socialista, Meritxell Batet no hubiera tenido ninguna duda en llegar hasta el fondo de lo que había pasado. No digo, y no prejuzgo la decisión que hubiera tomado, pero desde luego no hubiera tenido ninguna duda en llegar hasta el fondo del asunto y al mismo tiempo hubiera convocado a la mesa del Congreso, porque es lo que le exige el reglamento y lo que su subconsciente, por cierto, hizo que dijera cuando acabó la votación acerca de que era una cuestión de la mesa. Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de saludarte nuevamente a ti y a tus oyentes. Gracias por acompañarnos. ¿Cree usted, don Pablo, que Meritxell Batet cometió prevaricación? Hombre, yo pienso que sí, porque, a ver, lo que está realmente en juego aquí es la soberanía nacional, porque impedir la rectificación de un voto es algo sumamente grave, además porque no se convocó a la mesa del Congreso, no se hizo la consabida llamada telefónica y me parece que son dos elementos de juicio para decir que hubo prevaricación. Posiblemente la Comisión
de dos delitos, pero a mí me parece que hay otro delito que de pronto se está pasando por alto. Y es que, a ver, yo tengo una pregunta fundamental que hacer. ¿Fue el sistema telemático el que cambió el voto del diputado Casero? Porque si así fuera, y casos se han visto, Javier, esto sería un delito demasiado grave, porque claro, ellos estaban advertidos de que el diputado estaba posiblemente enfermo y deseaba emitir un voto telemático. Entonces, yo pienso que una manipulación en el sistema podría cambiar el voto de no a sí y por supuesto, afectar la votación y la soberanía del Parlamento. De manera pues que valdría la pena que no solamente se recurriera al Tribunal Constitucional este asunto, sino que además se pidiera que hubiese una trazabilidad de lo que pasó internamente en el sistema para confirmar si hubo o no manipulación por parte del sistema telemático en el cambio del voto. Esa es una pregunta que la dejo caer para que tomen esto en cuenta los partidos políticos. Efectivamente, don Pablo, si fuera posible o cierto eso que usted está apuntando, sería efectivamente gravísimo, que el sistema estuviera manipulado para alterar el sentido del voto. Yo personalmente, más bien, quiero pensar que no, que fue una torpeza del diputado y que quizás para no reconocer que se había equivocado él y que era culpable de sus propios actos, dijo, y traté de hacer una cosa y me saltó otra, pero vaya usted a saber, ¿no? Claro, pero vaya usted a saber, valdría la pena de todas maneras constatarlo, porque casos se han visto. Y yo recuerdo muy bien en el caso de una convención del Partido Conservador en Colombia, donde efectivamente hubo cosas muy irregulares con el voto electrónico. Y lo que ha sucedido en Venezuela y posiblemente lo que sucedió en los Estados Unidos con ese sistema que impusieron, de manera pues que casos se han visto en el mundo y yo sí exploraría esto con mucho cuidado. Pues tomamos nota, que se explore. Pero bueno, al margen de que Meritxell Batet cometiera o no prevaricación, lo que sí ha quedado demostrado, por lo menos, es que mintió, puesto que ella aseguró que la mesa del Congreso había desechado la petición del diputado, pero otros integrantes de la mesa dijeron, pero ¿cómo? Si no nos ha convocado para deliberar ese asunto. Claro, efectivamente, es evidente que violó el reglamento del Congreso y que esa es otra falta grave de lesa democracia, porque es que además impedir que el diputado viniera y rectificara, inclusive hablando desde lejos, o hablando por teléfono, o en fin, de cualquier manera haber comprobado si efectivamente él quería rectificar ese voto. Me parece pues que esto es un atropello a la democracia y a la decencia misma que debe tener un Congreso. Le pido una especulación. ¿Usted cree que si hubiera sido al contrario y el diputado que solicita una corrección de voto hubiera sido del PSOE, la presidenta Batet hubiera reaccionado del mismo modo? De ninguna manera. Yo creo que se les habría venido el mundo encima, se les habría caído la cúpula del Congreso encima. Y ante esa especulación que parece tan evidente, nos preguntamos, ¿es lícito que la presidenta de una Cámara que debe velar por el legal cumplimiento del reglamento tome decisiones partidistas? Por supuesto que no. Yo creo que le tiene que dar no solamente el mismo tiempo a todo el mundo, sino que si un diputado quiere de dejar constancia en el acto, que admita cualquier constancia. Es decir, es que los atropellos que yo he visto en el Congreso de los Diputados por parte de esta señora me parece que son gravísimos. Pues es la señora que tenemos presidiendo la Cámara. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Hasta ustedes, muy amables. Un saludo. Bueno, señor Trejo, que le interrumpí antes al hilo de que todo está bastante interrelacionado, para que siga usted con su argumentación añadiendo nuevos elementos. Bueno, yo lo que estaba comentando anteriormente era, y quería comentar, era el anuncio del ministro Luis Planas sobre el PERTE de Agricultura, ¿no? En el cual anunciaba 1.000 millones de euros para
la agroindustria, ¿no? Y, la verdad que la pregunta que te haces es ¿cuánto le va a tocar de ahí a Castilla y León? No, pero aparte que esto que han anunciado en realidad es una suma de retales, de una serie de Sí, subvenciones, yo lo que cosas, se ha un poquito visto, de fondos europeos, yo- lo han metido en la coctelera, lo han dicho, y luego primero ya veremos en cuánto queda y efectivamente si se reparte cuánto le corresponde a cada comunidad. Claro, es que ese es el tema. Yo he visto y hay tres partidas bastante grandes. Hay una de I+D+I de 148 millones de euros que dicen que bueno es para digitalizar toda la agroindustria. Bueno, esta debe sumarse a los 3.000 millones de euros que han aprobado recientemente para digitalizar todas las empresas. Y el gobierno entiende por digitalización el que cualquier empresa, una panadería, un bar, lo que sea, tenga una página web. Para ellos la digitalización pasa por ser una página web. Pues bien, no sé si una explotación agrícola de 100 vacas va a tener una página web o le va a servir para algo. Luego hay otra partida de 485 millones de euros que va al I+D+I y otra a la inversión. Bueno, veremos a ver cuánto le toca a Castilla y León. Yo estoy por Pero, decirte... Fran, es igual, estamos a 4 días No, de las si es a lo que elecciones, voy. hay que prometer Es a lo que 1.000 voy. millones para el campo, Pero entonces, es para que la gente piense, es que hay Planas que votarles. no se quedó ahí en 1.000 millones, es que dijo, y más. vamos a aprobar otro de 1.100 millones de euros, vendrá otro para la pesca, digo, poco se pesca en agua dulce en Castilla y León, salvo las 4 piscifactorías que hay, ¿no? Dice, y para adornarnos un poquito más, 74.000 millones de euros de la PAC. Claro, cuando en la PAC ha bajado el ingreso para los agricultores por la PAC es más de un 20% para el siguiente periodo, ¿no? Bueno, estamos... Y ahora te ligo con lo que estábamos Simplemente hablando. decirle que en el aspecto de pesca, una de las principales compañías de pesca de gamba en todo el mundo está en Burgos, Gamba Fresh. Correcto, así es. Y ahora te vengo a ligar, ¿no? Porque estamos hablando de unas anomalías que se están produciendo en las elecciones a Castilla y León y anomalía democrática la que se dio en el Congreso de los Diputados. Porque claro, a mí realmente en un momento determinado ya no me importa la ley que se aprobara, a mí lo que me importa es cómo se aprobó. Y tengo la sensación de que estos señores conocían ya el resultado de la votación y por eso Meritxell Batet se saltó el reglamento del Congreso de los Diputados por aquella parte, ¿no? Hay unas imágenes, que seguro que las habéis puesto aquí, Javier, que son muy características, ¿no? Porque cuando se están produciendo los votos de los diputados de Unión de Pueblo Navarro, a la ministra de Economía y la ministra de Trabajo le cambia la cara, ¿no? Tienen cara de circunspectas y le dice el presidente del gobierno: chicas, calmaos, que este no es el resultado final. Y al final la presidenta del Congreso, la señora Batet, coge y dice: hemos ganado la reforma a la ley electoral por un escaño, y todos cambiaron de color, ¿no? La verdad es que fueron apenas unos segundos en los que se pasó del pánico a la euforia. Efectivamente. De repente la presidenta da lectura a un resultado de una votación que le da derrota al gobierno. Todos se quedan con una cara desencajada. Menos el presidente. Salvo Pedro Sánchez, que mantiene la calma y ante la preocupación de las vicepresidentas les hace un gesto como de tranquilidad diciendo: no os preocupéis, que esto no ha terminado aquí. Efectivamente. Y efectivamente, pocos segundos más tarde se produce la corrección. Esa es la imagen, fíjese usted. Ese gesto que les hace, que duró apenas nada, una décima de segundo. Escucha la votación, ellas se giran hacia él como diciendo: ¿qué está pasando? Hemos perdido. Esta votación va en nuestra contra, y él rápidamente hace ese gesto y dice: tranquilas, que esto no ha terminado. Lo que me lleva a la conclusión de que existía plena connivencia entre la presidenta del Congreso y el presidente del gobierno. Eso quiere decir que Sánchez sabía algo que los demás no sabían. Efectivamente. Y el tema no es la ley de reforma laboral, el tema es la anomalía democrática que se produce. Es decir, que si hacen esto con esta ley, cualquier día pueden hacer otra cosa. Sabía que había un voto de diferencia a su favor. Y no nos olvidemos de una cosa: en España, a más Sánchez, menos democracia, más autoritarismo. Ojo, que la pintan calva. Don Roberto. Bueno, me permite... Le permito, retome la conversación por donde quiera, porque creo que quiere comentar algo de lo que había mencionado Alex. Quiero comentar, al hilo de dos afirmaciones trascendentes que han hecho mis dos compañeros. ¿Qué son? Primera afirmación trascendente. La primera afirmación trascendente hecha por Alex es algo que iba a haber dicho yo antes, que el PSOE puede llegar a superar al PP en Castilla-La Mancha. Vale. Y León, Bien. Castilla y León.
y la segunda afirmación, porque la contestación la voy a dar toda en un bloque, es como Fran ha dicho, ¿qué hacemos para echar? Bueno, él lo ha dicho de otra manera, yo lo voy a decir con todas las letras, a este tirano guerra civilista, sostenido por comunistas bolivarianos, terroristas y criminales golpistas. Vale, ante estas dos afirmaciones, ¿qué dice? Y esa es la respuesta que les voy a dar. A ver. Pues miren ustedes, si el domingo por la noche se ocurre lo que ha señalado Alex que puede ocurrir, y tal como van las tendencias, no sería nada descartable. No es nada descartable. Sería no solamente un desastre para España, no solamente sería un desastre para Casado, sino sería un desastre para España. Entonces yo espero que si eso ocurriera, lo que ha dicho Alex que puede ocurrir, y efectivamente es una posibilidad, espero, señor Casado, que presente usted inmediatamente la dimisión ese día por la noche, que yo espero que no ocurra, porque espero que Vox acabe arreglando el tema, los votos de Vox, pero no estoy seguro, que el PP abandone de una santa vez la ley 2030, mejor dicho, la Agenda 2030, que es una vergüenza, y que nombren presidenta nacional y candidata a la presidencia del gobierno a Isabel Díaz Ayuso. Eso es lo que tendrían que hacer. De esa manera, aunque perdiéramos Castilla-La Mancha, ganaríamos España. Castilla y León. Estas elecciones son en Castilla y León. No se anticipe usted de Castilla-La Mancha, que ya llegarán. Castilla y León. Vale. Aunque perdiéramos Castilla y León, ganaríamos España. Eso que está usted poniendo nervioso a Paje, hombre. El resumen que quería hacer de pues las dos afirmaciones importantes. Perfecto. Y ahora, si me dejáis hablar un momento del otro tema. El otro tema, la situación es muy diferente a como la contáis. Siento mucho decirlo, pero no es así. A ver, teoría de la conspiración el señor que Almeida, nos va a elaborar don Roberto Centeno. Primero, me irrita profundamente, y tengo que decirlo, oír al señor Almeida decir lo que ha dicho, porque es que nos tiene por tontos. Yo entiendo muy bien que haya tenido por tontos a sus votantes, a los cuales ha engañado, diciéndoles el tema de Madrid Central y cambiándolo totalmente, y luego pactando los presupuestos. Venga, díganos qué es lo que usted cree que ocurrió. No es lo que creo. Sí, es lo que usted cree que ocurrió. Compártalo con nosotros. Lo que ocurrió. Bueno, quiere que lo comparta con ustedes. Bueno, vamos a ver. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Y lo sé de fuente muy directa, que luego, fuera de esto, podré comentar con alguna persona de las de aquí. El IBEX 35 quería que se aprobara como fuera la ley de reforma laboral, por una razón muy simple y muy lógica, por otra parte, porque pensaban que si no se aprobaba la ley de reforma laboral, dentro de 6 meses iban a volver a presentar otra, esta vez apoyada por los terroristas y la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña, y iba a ser infinitamente peor. En un momento dado, esto habla una determinada persona, habla con Casado, le dice Casado, tranquilo, no hay ningún problema, porque esto lo hemos arreglado ya con nuestra filial, con nuestra franquicia de Unión del Pueblo Navarro. Pero llega un momento en que con esos 2 votos el tema estaba solucionado y no había ningún problema, porque nosotros como PP no podemos decir que sí a esto, aunque estemos convencidos, igual que vosotros, de que debes ir adelante. Eso en cuanto a... bueno, ¿qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre después es que en un momento determinado se sabe que estas 2 personas van a actuar con toda honestidad y toda honradez y van a hacer caso no de su jefe de filas, sino a sus votantes, no les van a traicionar. Y van a votar que no. Bien, en ese momento una determinada persona llama a Casado y le dice, oye, que va a ocurrir esto y no va a salir la ley. Entonces,
como consecuencia de ello, a ver cómo lo arregláis. Como consecuencia de ello, Casado llama a su segundo, a Egea, y dice, mira lo que pasa, esto hay que arreglarlo, no te preocupes que yo lo arreglo. Y entonces llaman a un diputado del PP, que no es un diputado cualquiera, señoras y señores, es el jefe de organización, es el número 3 en la línea de mando, digamos, de Génova. Es el número 3, es decir, que no era un Mindundi, era un capo, no era el capo de tutti capi, que es Casado, pero era uno de los grandes jefes. Y le dice Egea, vota, tienes que votar que no, porque sabían que iba a votar telemáticamente, tienes que votar que no. Y dice, pero ¿cómo voy a votar que no? Tú vota que no, que eso ya lo arreglamos nosotros. Él vota que no. ¿Cómo se verifica, señoras y señores? Porque esto es muy importante, porque se han dicho cosas aquí que son tremendas, incluso por mi querido y admirado Pablo, don Pablo. Vamos a ver. ¿Cómo se vota, señoras y señores? Es de la siguiente manera. Usted, a través de un programa de ordenador, que está absolutamente, digamos, protegido de hacker y de todo lo demás, usted se identifica de una manera clara y que no se puede falsificar, usted se identifica como fulanito de tal. Entonces, le aparece en la pantalla, cuando toca la votación telemática era de 5:30 a 6 de la tarde y a las 6:15 empezaba la presencial. Bien, entonces aparece en la pantalla, aparece, usted va a votar la ley de reforma laboral. ¿Qué vota usted? ¿Sí, no o abstención? Y el señor Casero, siguiendo las instrucciones de su jefe, vota que sí. Inmediatamente después, en el reglamento que está vigente, pero que no se emplea desde el año 20, porque la mesa del Congreso decidió otra cosa, se hace una comprobación. Esa comprobación, tal y como está el reglamento, era una comprobación telefónica. Pero cuando viene la pandemia, esa comprobación telefónica era imposible, y entonces la mesa del Congreso decide, y por eso los que han ido contra Batet lo van a perder, y lo perderían también en el Constitucional. Lo van a perder en la mesa porque no tienen razón y lo van a perder en el Constitucional porque el Constitucional lo controla la izquierda gracias al señor Casado. Bien, que se dejó, bien. Esto, ¿qué es lo que se hizo en el año 20 con la pandemia? Se dice, la comprobación telefónica es imposible, entonces se hace otra comprobación telemática. Esta comprobación telemática la han hecho ya en varias votaciones, varias personas que estaban, que no podían asistir por las razones que fueran. Entre ellas el señor Casado. Es decir, al señor Casado, cuando ha hecho un voto telemático, se ha hecho una comprobación telemática. Nadie le ha llamado por teléfono y no ha dicho ni pío, entre otras razones porque es lo que habían acordado. Entonces, por tanto, la llamada telefónica está fuera de lugar. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Don Roberto, no está fuera de lugar. No, perdón, está fuera de lugar porque la habían derogado, de facto. No, señor, no la habían derogado. Se había dejado de aplicar durante la pandemia, puesto que eran tantos los diputados que iban a ejercer el voto telemático que pensaron que era un exceso de llamadas telefónicas y por eso se había dejado de utilizar. Bueno, si no estaba derogada, pero jurídicamente sí tiene razón. Escuche, no corra, tranquilo. Verifique su voto antes de lanzarlo. Teóricamente sí hay base jurídica para reclamarlo, puesto que cada diputado que quiera ejercer su derecho a votar telemáticamente lo tiene que solicitar. Y eso se le concede mediante un escrito. Y en el escrito pone claramente que la votación se realizará según especifica el artículo 82 del reglamento de la Cámara. Y el artículo 82 del reglamento de la Cámara especifica claramente que se realizará después la comprobación telefónica. Es decir, que aunque se haya dejado de utilizar esa comprobación a causa de la pandemia, y ahora ya se pueda recuperar, puesto que la presencia de los diputados ya es presencial en la Cámara, aún en el caso de que no lo estuvieran utilizando, jurídicamente sí tienen base para la reclamación. Bueno, siga, por favor. Vale, continúo.
Entonces, ahora, en vez de la llamada telefónica, se sustituye, señoras y señores, por una reiteración telemática. informática y entonces, de nuevo. ¿qué es lo que ocurre? Aparece otra pantalla en el con ordenador, lo mismo. en la pantalla, dice, don fulano de tal, señor Casero, usted ha votado que sí a la ley de tal. Se reafirma. Se reafirma, y usted ha dicho, y ha votado que sí. Bien. Inmediatamente después ya montan el circo que tenían preparado. Y entonces esto, y lo habéis dicho muy bien, pero es que la interpretación de esas imágenes son justo las contrarias de lo que habéis dicho. Porque en esta historia solo la conocía el señor Sánchez, la conocía el señor, supongo que la conocería Bolaños, pero no estaba allí, el señor Casado y el señor Egea. Y no la conocía nadie más, ni la conocía Batet, ni la conocía la vicepresidenta económica del gobierno, ni la conocía la vicepresidenta comunista. Es decir, no lo conocía nadie más que 3 ¿Y usted está personas. seguro de que efectivamente lo que ocurrió es eso? Entonces llega este señor y se presenta en el hemiciclo, sí, en la Cámara, en el Congreso. Bueno, y las puertas se habían cerrado porque iba a empezar la votación y no le dejan entrar. Si le hubieran dejado entrar, ¿qué hubiera sucedido? Lo que hubiera no sucedido, había empezado la votación todavía. Que no hubiera... No, me da igual. No, pero quiero decir, aunque una vez se ha iniciado la votación no se puede entrar. Empezado la votación, no, y si hubiera sentado es simplemente para que sea fiel a la verdad lo que usted está contando. Vale, de acuerdo. Había llegado y no se había iniciado la votación. Vale, bueno, pues si le hubieran dejado entrar, que la señora Batet le hubiera dejado entrar, luego diré una cosa a la señora Batet, porque es que parece que nos hemos caído de un nido, porque la señora Batet ya ha dejado muy claramente que ella no respeta ni la Constitución ni la ley. Entonces, por tanto, no sé por qué se asombran que no respete un reglamento. Bien, si le hubieran dejado entrar y este señor hubiera intentado votar, el botón no hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque él ya había votado. Y esto, querido don Pablo, admirado don Pablo, dice, no se puede interrumpir la rectificación de un voto. No se puede hacer. La rectificación, no sé lo que pasará en Colombia, pero en España es irreversible. Es decir, una vez que usted vota sí y después confirma que sí, eso es irreversible. No es cierto. Y el botón de sí es reversible. No hubiera podido hacer. Sí, luego, don Roberto, no es cierto lo que usted está diciendo. Sí es reversible siempre y cuando no se haya iniciado la votación presencial. Efectivamente. No es reversible. ¿No? Eso dice el reglamento. No es reversible. Sí, bueno, lo vamos a ver. No, vamos a ver. Si usted dice cosas que faltan a la verdad, tenemos que corregirle. Bueno, pues ya sé que sus fuentes son inequívocas, pero no es cierto lo que está diciendo. Según lo que me han contado diputados, no. Pues según le han informado erróneamente. Bueno, pues me habrán informado sería irreversible en caso de que se hubiera iniciado la votación física. De todas maneras, se ha votado lo que quería el IBEX, se ha votado lo que quería Casado. Bien, y se ha votado esa es la versión de don Roberto según sus fuentes. No es mi versión. Según sus fuentes, que son incuestionables, es la versión de don Roberto. Una aclaración a don Pablo. Don Pablo, tal como funciona telemáticamente esto, como está a prueba de hacker, es imposible que el sistema informático haya fallado. Y el señor Ahí Casero, sí le doy la razón. El señor Casero ha tenido la desvergüenza de mentir y seguir mintiendo, diciendo que él había votado que no. Gracias, señor Centeno. Eso que acaba de decir, esta parte sí es verdad. El sistema informático está bastante bien protegido contra hackeos. No, y yo la verdad que yo tengo que diferir en parte de lo que estaba comentando Roberto hace un momento, ¿no? Porque lo primero es que hay que tener en mente el reglamento del Congreso, y si este señor se le autoriza para que emita el voto telemático mediante el reglamento del Congreso, se le tiene que aplicar hasta el último momento. Correcto. No le guste más al Partido Socialista, le guste menos al IBE o a la madre que los matriculó, sí. Efectivamente. Dicho lo cual, el voto telemático tiene que estar en el Congreso por la mañana. Tiene que estar por la mañana. No, en este caso la votación telemática era efectivamente desde las 5:30 hasta las 6:15. Sí, pero ya tenía el voto emitido desde por la mañana, con lo cual... Y había reclamado, porque este señor se encontraba en Cáceres. No, porque no funcionaría. No estaba en Cáceres, estaba en Madrid. No estaba en Madrid. El sistema empieza a funcionar a las 5:30. Esa parte, esa
sí obedece a la realidad, a la verdad. De lo que ha contado, esa en concreto sí es cierta. La votación se iniciaba a las 5:30, finalizaba a las 6:15. Y el señor Casero no estaba en Trujillo, estaba en Madrid. Lo cual le permitió acudir físicamente después al Congreso. No acudió a votar, estaba, me imagino, que en la residencia habitual en la que pernocta cuando viene a Madrid a participar en los plenos del Congreso. Y no había acudido presencialmente, puesto que, alegando gastroenteritis, prefirió pedir la autorización para el voto telemático. A pesar de eso, sí acudió al Congreso personalmente, claro, y tardó unos minutos en llegar. Desde Trujillo no hubiera podido. Es que, aparte de eso, aparte que él llamó por teléfono intentando hacer uso de la prerrogativa que le concede el Congreso, ¿no? Y no le hicieron caso. Y entonces llamó al grupo parlamentario del que Partido fue Popular, cuando el grupo parlamentario solicitó explicaciones a la mesa. Se levantó y solicitó explicaciones, y cuando la señora Batet dijo, no, la mesa ya se ha reunido, dijo, ahí mintió dijo Ana Pastor, pero bueno, si yo soy la vicepresidenta segunda de la mesa, ¿cómo se va a convocar si yo no estoy aquí, ¿no? Entonces, claro, a mí el problema que me preocupa aquí es la anomalía democrática. Yo creo que es que al final, pero si ni siquiera el propio Partido Popular, y lo hemos visto en el portavoz Almeida, no habla de una manipulación, ni habla de que el sistema informático haya fallado. Esto yo se lo he escuchado al señor Pablo Victoria al principio de este bloque, pero el Partido Popular ni siquiera dice eso. El Partido Popular, creo, si no me equivoco, que todos han reconocido que se trata de un error del señor Casero. Yo creo que eso es evidente. Pues entonces ya está. Entonces, quiero decir, yo me parece que en este caso no hay que buscarle tres pies al gato. Se ha equivocado, en ocasiones anteriores ha ocurrido, y por lo que yo tengo entendido, y de luego el que sea un experto en reglamento de la Cámara, que nos lo explique mejor, pero por lo que yo tengo entendido, ha ocurrido en situaciones anteriores, y el propio Pedro Sánchez ha llegado a votar, antes de que fuera presidente del Gobierno, en contra de algunas propuestas de su partido, y al final el voto no se rectifica. Con lo cual, vamos a ver, yo no sé si ahora mismo la disposición que habéis dicho, la 80 y pico, pues, insisto, me parece que ninguno somos unos expertos. Yo ciertamente no me acuesto por las noches. El artículo 82 del reglamento. Sí, yo no me acuesto por las noches leyéndome el reglamento de votación del Congreso de los Diputados. Yo tampoco, pero evidentemente investigan. Pero Javier, bien, pero evidentemente en una situación como ha ocurrido de la pandemia, que ha habido evidentemente muchos diputados que han tenido que votar telemáticamente desde casa, yo no sé si ese artículo 82 se ha mantenido en vigor o no. El caso es que no se puede rectificar. Entonces, ya está, quiero decir, el Partido Popular ha perdido esta votación. Yo personalmente, Roberto, tú tendrás evidentemente la información que has defendido sobre que Teodoro le dijo a este hombre que votara a favor. Evidentemente yo no voy a afirmar eso porque yo no tengo esa información. Me cuesta trabajo creer. Acabo un momentito, Roberto. Me cuesta trabajo creerlo. Ahora bien, por favor. Yo lo único que digo es que ya está. Vamos a ver, se ha equivocado el señor Casero, que manda gaitas que te equivoques en una doble votación. Luego este señor va corriendo al Congreso para rectificar el voto, le dicen que ya no se puede, y ya está. Y me parece que el Partido Popular en esto no tiene la razón y va a perder, porque es que esto es lo que hay. Tiene unas prerrogativas y le avalan. Y a mí me parece fatal que no se convoque. ¿Se ha equivocado? Se ha equivocado. Vamos a ver. Yo creo que es evidente que es torpeza del diputado. Eso está claro. Y a lo mejor por vergüenza no lo quiere reconocer, ser tan torpe y haberse equivocado en los 3 pasos que tenía que dar. Y entonces dice que falló el sistema, pero es torpeza. Sí es verdad que tenía derecho a una llamada que no se venían efectuando efectivamente durante la pandemia, pero el documento le acredita, con lo cual sí hay base jurídica para la reclamación. Y sí es verdad también que el voto se podía haber corregido siempre y cuando no se hubiera iniciado la votación presencial, que no se había iniciado. También es verdad que la presidenta estaba obligada a debatir eso en la mesa del Congreso y no lo hizo. Y también es verdad que la presidenta mintió cuando dijo que sí se había debatido en la mesa, cuando la propia Ana Pastor, que es miembro de la mesa, reconoció que no se había debatido ese asunto. Entonces, que sobre la base de ese error, por supuesto, Meritxell Batet ha demostrado que es absolutamente tendenciosa y que utiliza esa es la conclusión. Es que ese es el tema. El reglamento a su gusto, evidentemente. Bueno, es que es una anomalía democrática. Ese es el tema. Y lo que es ilícito absolutamente es que un presidente del Congreso, cuya misión es velar porque se cumpla el reglamento y por la honestidad de lo que ahí se debate y se vota, tome decisiones partidistas a sabiendas de que pueden estar equivocadas. Y eso sería, en todo caso, prevaricación. Pero bueno, este tema, como se puede imaginar, seguirá coleando y mucho. Vamos a dar una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de otra ministra
que a lo mejor acaba sentada en el banquillo próximamente. Ione Belarra, la ministra de Asuntos Sociales. ¿Se acuerdan que acusó al Tribunal Supremo de prevaricación justamente? Bueno, pues el Supremo ya está iniciando el proceso de preguntar si efectivamente es ministra y si efectivamente tiene acta de diputada y que por tanto está aforada y que por tanto tiene que ser sometida a juicio por el propio Tribunal Supremo. Ya lo está preguntando porque puede haber cometido un delito de injurias. Una pausa y les contamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu... El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. Castilla y León se la juega. Especial Elecciones 2022. Es la hora de la verdad. Domingo, 20 horas, en Distrito Televisión. Ahora el periódico La Razón incluye las mejores revistas femeninas. Cada jueves, el corazón más actual con la revista Más y Más. Cada sábado, el contenido más práctico sobre cocina, nutrición, bienestar, belleza y salud con la revista Mía. Y los domingos, como siempre, la revista 10 minutos. Ya sabes, ahora la oferta más completa durante toda la semana. Este sábado, la revista Mía, con La Razón. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.